Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado un montón de especulaciones, chismes, y que, finalmente, alguien ha decidido romper el silencio. Y esa persona, amigos, es la mismísima Ander Zell. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a sumergirnos en la verdad de Ander Zell, una entrevista impactante que ha roto el silencio, y lo mejor de todo, sin censura. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto que Ande compartió en esta conversación que ha dado la vuelta al mundo. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna noticia importante, y por supuesto, ninguno de los chismecillos que tanto nos gustan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un vídeo. Y ahora sí, vamos con Ander Zell. Para los que no la conocen, Ander Zell es una actriz turca súper talentosa y por supuesto, una de las más queridas y reconocidas a nivel mundial. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde conquistó nuestros corazones con su carisma y su química innegable con Kerem Bürsin. También ha participado en otras producciones importantes y ha sido imagen de numerosas marcas de renombre. En resumen, Ande es una estrella, una figura pública que siempre está bajo la lupa. Por eso, cuando decide dar una entrevista como esta, una entrevista sin tapujos, sin filtros, la atención es máxima. ¿Qué iba a decir? ¿Qué secretos iba a revelar? ¿De qué iba a hablar abiertamente? Todas estas preguntas flotaban en el aire y ahora, por fin, tenemos las respuestas. La entrevista, realizada por, toca varios puntos clave en la vida de Ande. Primero, y quizás el tema que más ha resonado entre los fans, es su relación con Kerem Bürsin. Como saben, su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Los paparazzi, los fans, los medios de comunicación, todos querían saberlo todo sobre ellos. Y ahora, Ande finalmente habla. En la entrevista, Ande no se anda con rodeos. Describe su relación con Kerem como intensa, apasionada, y llena de momentos inolvidables. Habla de la química que sentían, de cómo se complementaban, y de la felicidad que les produjo estar juntos. Deja claro que la experiencia fue algo especial, algo que la marcó de manera positiva. Sin embargo, también reconoce que la relación, como todas, tuvo sus altibajos. Uno de los aspectos más comentados de la entrevista es la honestidad con la que Ande aborda los motivos de su ruptura. No se limita a decir, ya no funcionó, sino que profundiza en las razones que llevaron al fin de su romance. Menciona las diferencias de carácter, las presiones de la fama, y las dificultades de mantener una relación bajo la mirada constante del público. Es muy valiente de su parte hablar tan abiertamente de un tema tan personal. Ella no se guarda nada, y eso es lo que hace que esta entrevista sea tan especial. En lugar de dar respuestas genéricas, Ande comparte sus sentimientos, sus experiencias y sus aprendizajes. Dice que la ruptura fue dolorosa, pero que también le sirvió para crecer, para conocerse mejor, y para aprender a valorar lo que realmente importa. Otro tema importante que se toca en la entrevista es la relación de Ande con los medios de comunicación y la presión que siente como figura pública. Ande reconoce que la fama tiene un precio y que a veces ese precio es muy alto. Habla de los rumores, de las especulaciones, de las críticas, y de cómo ha aprendido a lidiar con todo eso. Ella explica que al principio le costaba mucho asimilar la atención mediática, pero que con el tiempo ha desarrollado una coraza. No significa que ya no le afecte nada, sino que ha aprendido a filtrar lo que escucha y a enfocarse en lo positivo. Habla de la importancia de rodearse de personas que la quieren, de mantener una vida personal equilibrada, y de priorizar su salud mental. También aborda el tema de su actual relación. Evidentemente, como mujer joven y atractiva, siempre hay rumores sobre sus conquistas, sobre posibles novios. Pero Ande no se deja presionar. Dice que está feliz, que se siente bien consigo misma, y que no tiene prisa por encontrar pareja. Para ella, lo más importante es ser feliz, disfrutar de su trabajo y rodearse de gente que la quiere. Además de la relación con Kerem y su vida personal, la entrevista también toca temas relacionados con su carrera profesional. Ande habla de sus proyectos futuros, de sus sueños y de sus metas.
Deja claro que está muy contenta con su trabajo y que tiene muchas ganas de seguir creciendo como actriz. Habla de la importancia de elegir buenos proyectos, de rodearse de profesionales talentosos y de seguir aprendiendo y evolucionando. Un aspecto que me parece muy relevante de esta entrevista es la imagen que Ande transmite. La vemos fuerte, segura de sí misma y con las ideas claras. No tiene miedo de ser honesta, de mostrarse tal y como es y de defender sus decisiones. Es una mujer empoderada, que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar por los demás. Esta entrevista es un ejemplo de cómo una figura pública puede usar su voz para transmitir un mensaje positivo, para inspirar a otros y para romper barreras. Ande no solo comparte su vida, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de ser uno mismo. Otro punto importante que se menciona en la entrevista, y que creo que es muy relevante, es el tema de la salud mental. Ande habla abiertamente de la importancia de cuidar la salud mental, de buscar ayuda profesional cuando es necesario, y de no tener miedo de expresar los sentimientos. Es un mensaje muy valioso especialmente para las nuevas generaciones, que a menudo luchan con la ansiedad, el estrés y la presión social. Ande nos muestra que no está mal pedir ayuda, que es importante priorizar el bienestar emocional, y que no hay que tener vergüenza de hablar de los problemas. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede usar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para romper el estigma que aún existe en torno a la salud mental. La entrevista también destaca la importancia de la familia para Ande. Habla de la relación con sus padres, con sus hermanas y con sus amigos. Deja claro que su familia es su mayor apoyo y que siempre están ahí para ella, en los buenos y en los malos momentos. Es un recordatorio de la importancia de valorar a las personas que nos quieren y de cultivar relaciones sólidas y duraderas. Un aspecto muy interesante de la entrevista es la manera en que Ande aborda las críticas y los comentarios negativos que recibe en redes sociales. En lugar de ignorarlos o defenderse, Ande opta por una estrategia más inteligente, la de la indiferencia selectiva. Reconoce que es imposible complacer a todo el mundo y que siempre habrá gente que la critique. Pero en lugar de dejar que eso la afecte, elige enfocarse en lo positivo, en las personas que la apoyan y en sus propios objetivos. Ande demuestra que es posible ser una figura pública sin perder la cordura, sin dejarse consumir por la negatividad y sin dejar de ser uno mismo. Es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de autenticidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este análisis de la entrevista de Ande Ercel. Espero que les haya gustado y que les haya parecido tan interesante como a mí. Creo que esta entrevista es un must-see para todos los fans de Ande y para cualquiera que esté interesado en la vida de las celebridades. En resumen, Ande Ercel nos regaló una entrevista honesta, valiente y llena de revelaciones. Habló de su relación con Kerem Bürsin, de las presiones de la fama, de su salud mental y de sus proyectos futuros. Nos demostró que es una mujer fuerte, segura de sí misma y con las ideas claras. Una entrevista que nos deja un mensaje claro: ser auténtico, cuidar de uno mismo y rodearse de amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Cuál fue la parte que más les impactó? ¿Qué les pareció su actitud? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.